este video quisiera probar algunas de las propiedades básicas del producto punto. Y bueno, podrías encontrar que lo que hago en este video es algo mundano. Y sabes, para ser franco es algo mundano, pero lo hago por dos razones. Una es que este tipo de cosas se preguntan usualmente cuando tomas una clase de álgebra lineal. Pero lo más importante es que te da la precisión de que realmente estamos construyendo una matemática de vectores, desde cero, y no podemos asumir nada. Necesitas probar todo por ti mismo. Así que lo primero que quiero probar es la conmutatividad, es decir, el producto punto es conmutativo, y para esto me voy a tomar dos vectores, el producto punto de v.w. Esto es conmutativo, es decir, v.w es lo mismo que w.v. Pues vamos a escribir los vectores. Así que lo primero que voy a hacer es definir estos vectores. Voy a decir que el vector v, lo voy a poner aquí, es el vector v1, v2, v3 hasta vn. Con n entradas tenemos este vector. Este es el vector v. Y bueno, el vector w voy a decir que es el vector w1, w2, w3, w4 hasta wn. Con n entradas también tiene este vector. Así que vamos a ver quién es v.w primero. v.w es igual, recordando la definición que vimos la vez pasada, es la multiplicación de la primer componente de v por la primer componente de w, y a esto le sumábamos la multiplicación de la segunda componente de v por la segunda componente de w, y a esto le sumábamos y todo esto, y después terminábamos sumándole la multiplicación de la componente n del vector v que multiplica a la componente n del vector w. Y bueno, ¿quién es w.v? Bueno, vamos a usar la misma definición y entonces me queda que esto es lo mismo que w1 por v1 más w2 por v2, déjame escribirlo, más w3 por v3 más shalala hasta llegar a wn por vn, la suma de todo esto. Y ahora, si queremos ver que estos dos son iguales, entonces tendría que probar que estos dos términos que tengo aquí son iguales, es decir, que v1 w1 es igual a w1 por v1. Y la respuesta es que esto es cierto, porque al final tanto v1 como w1 existen en los números reales, y en los números reales sí se cumple la propiedad conmutativa. De hecho, déjame escribirlo aquí, la propiedad conmutativa de los números reales, conmutativa. Sí, déjenme ponerlo bien. Conmutativa de los números reales es justo esta propiedad. W1 por V1 es lo mismo que V1 por W1. Pues recuerda que esto está definido en los números reales. Y entonces va a ser lo mismo para W2, V2, V2, W2 y así hasta Vn, Wn, que es lo mismo que Wn por Vn. Y esto acaba de probar que entonces esto sí se cumple. Es decir, la propiedad conmutativa en el producto punto sirve y funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad distributiva? ¿Se cumplirá? Y para esto déjame definir un tercer vector. Voy a definir el tercer vector y bueno, creo que ya sabes cómo lo voy a definir. Esto es lo mismo que x1, x2 hasta xn. Este es mi vector x. Y ahora yo lo que quiero ver es qué pasa si yo me tomo la siguiente operación. Voy a ver qué va a pasar cuando yo tengo w más v o v más w. Así que déjame cambiar un poco de color. Y ahora sí, voy a escribir entonces el vector v más el vector w. Y esto producto punto con el vector x. Y bueno, al final date cuenta que ya probamos la propiedad conmutativa. Y por lo tanto esto sería lo mismo que poner la x al final, como está aquí escrito, o la x en un principio. Es decir, x punto, la suma de estos dos vectores. Y yo quiero ver si esto de pura casualidad es igual a v, el vector v punto x, y a esto le voy a sumar el vector w punto x. ¿Será esto cierto? Es decir, se cumple la propiedad distributiva en el producto punto. Y pues vamos a ver. Para esto lo que necesito es tener mucho cuidado con mis cuentitas. Voy a calcular primero cuánto es el vector v más el vector w. Aquí lo voy a poner. El vector v más el vector w es igual a ¿quién? Ah, pues esto también es un vector. Es el vector v1 más w1, eso en la primera componente, en la segunda componente v2 más w2 y así hasta vn más wn en la nava componente. Bueno, esto es el vector v más el vector w, y si a esto le calculo su producto punto con el vector x, es decir x1, x2 hasta xn, ¿qué me va a quedar?
Bueno, pues usando la definición de producto punto, es la primera entrada del primero, es decir, B1 más W1, que va a multiplicar a la primera entrada del segundo, X1, y a esto le sumamos la segunda entrada del primer vector, que multiplica a la segunda entrada del segundo vector, es decir, B2 más W2 por X2, y así hasta sumarle la multiplicación de la n-ava entrada del primer vector, que multiplica a la n-ava entrada del segundo vector, Bn más Wn por Xn. Y bueno, no se me vaya a olvidar que esto es la suma del vector b más el vector w, y después le calculamos el producto punto con el vector x. Esto es en primer lugar. Ahora yo quiero buscar cuánto es v.x más w.x para ver si llegamos a lo mismo. Y v.x es lo mismo, por definición del producto punto, que v1 por x1 más v2 por x2 más vn por xn. Sumamos todas las multiplicaciones de las correspondientes entradas. ¿Y quién es w.x? Pues esto es w1 por x1 más w2 por x2 más hasta llegar a wn por xn. Y si ahora sumamos estos dos vectores resultantes, ¿qué me va a quedar? Si yo obtengo la suma de v.x más w.x, voy a obtener el lado derecho de esta igualdad que me gustaría probar. Así que vamos a ver. Esto me quedaría, y déjame escribirlo aquí, v.x más w.x, y esto es igual a v.x, que era v1x1, y a esto le voy a sumar w1 que multiplica a x1, y a esto le tengo que sumar las siguientes dos multiplicaciones, es decir, v2 por x2 más w2 por x2, más, y así hasta sumarle la última, que es vn por xn más wn por xn. Y bueno, fíjate bien, aquí está ya casi probado lo que yo quiero, porque si en este primer sumando grandote, yo factorizo a x1, como estamos hablando en los números reales, yo puedo factorizar a x1, y si lo factorizo me va a quedar v1 más w1 que multiplica a x1 más v2 más w2 que multiplica a x2 factorizando el x2, y así voy a seguir factorizando todas las x hasta llegar a vn más wn que multiplica a xn. ¿Y qué crees? Esto es justo lo mismo que teníamos aquí arriba. Es decir, estoy probando que esto y esto de aquí es justo lo mismo. Como llegamos a los mismos resultados después de que factorizamos las x's, entonces me queda que v más w, la suma de vectores, y esto punto x es lo mismo que v.x más w.x, y es decir que la propiedad distributiva también se cumple en el producto punto cuando hablamos de esta multiplicación de vectores, del producto punto de vectores. Y bueno, yo sé que esto es tan mundano y tú te vas a preguntar por qué estamos haciendo esto, pero estoy haciendo esto para mostrarte que estamos reforzando cosas. Simplemente no podemos asumir esto, y de hecho yo me salté la conmutatividad y la distributividad cuando hablaba de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Un lote de libros de matemáticas o libros de álgebra lineal deja esto como ejercicios para el estudiante porque, bueno, pues porque es mundano, es decir, para ellos no vale la pena ponerlo en su papel. Pero bueno, permítanme mostrarles solo, supongo, la última propiedad asociativa, la propiedad asociativa que quiero mostrarles a continuación. Voy a tener una constante que multiplica a un vector y esto punto otro vector. ¿Acaso esto es lo mismo que la constante que multiplica al producto punto de estos dos vectores? Pues bueno, vamos a ver. Si yo tuviera una constante que multiplica un vector, recordando lo que esto significa, me quedaría c por v1, c por v2 y así hasta c por vn. Ya esto le voy a calcular el producto punto con el vector w. Usando la definición del producto punto, esto me va a quedar como c v1 w1 más c por v2 por w2 más así hasta c por vn por wn. Esto es el lado izquierdo de esta igualdad. Y si yo quisiera probar que esta igualdad se cumple, entonces déjame checar qué va a pasar con el lado derecho de esta ecuación. v.w, esto es lo mismo que v1w1 más v2 por w2 más hasta vn por wn. Y si a esto lo multiplico por c es una constante, es un número escalar, entonces ¿qué me va a quedar? Pues bueno, déjame escribirlo aquí. c que multiplica al producto punto de v.w. Y bueno, entonces esta c me quedaría multiplicando todo esto. Y si te das cuenta, la c cumple la propiedad distributiva. Como estamos en los números reales, la c va a cumplir que se puede abrir a cada uno de los sumandos.
y entonces me va a quedar CV1W1 más CV2W2 más C, y así hasta sumar CVNWN, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí a la izquierda. Y entonces esto también se prueba. Acabamos de probar otra propiedad del producto punto. Se cumple la asociatividad cuando hablamos de una constante. Ahora, la parte más difícil de esto que encontré cuando el profesor tendría que asignar, ya sabes, una prueba de esto, y me refiero a la primera vez que tomé álgebra lineal, es que tenía problemas para hacerlo porque era casi tan ridículamente obvio que, bueno, no veía bien cómo encontrar la demostración de este problema. Yo decía, es que obviamente basta con mirar las componentes de ellas, después tenemos una constante, una multiplicación por componentes, se cumple la asociatividad y ya quedó. Esto es obvio, pero el problema es que anotar esto tal vez no sea tan fácil cuando ves esto por primera vez. Y es que al final los profesores no querían que les resolviera el enigma de la vida, solamente querían que escribiera todo esto. Y esto lo vamos a utilizar en el siguiente video, en donde vamos a ver propiedades mucho más interesantes sobre operaciones de vectores.